Bueno, es San Carlos de Bariloche, a los 29 días del mes de septiembre del año 2021. Damos inicio a la audiencia solicitada por la PDH de San Carlos de Bariloche en legajo número 1162 del año 2021. No encontrándose presentes las personas contra quien oportunamente se formularan cargos, las partes han prestado consentimiento para que se trate la solicitud de la PDH que habilitó esta audiencia. Hizo referencia el doctor Marigo, presentante de la solicitud, que va a ser representado a la PDH en esta audiencia por el señor Nehuen Maico Loncomán, motivo por el cual se le da el uso de la palabra. Señor Loncomán. Buenas tardes, doctor Ricardo. Buenas tardes a los fiscales, a las fiscales. Buenas tardes a todos y a todas. Como dio inicio, en el marco de este pedido de audiencia, que se da justamente a pedido de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y también por parte de la coordinadora del Parlamento Mapuche, que luego seguro podrá obtener la palabra, en el marco también de la autorización que da la fiscal en jefe, Betiana Sendón, el día 27, donde autoriza a una comisión de organismos e instituciones competentes en materia de derecho indígena en la provincia de Río Negro y organismos de derechos humanos, es que dimos cuenta el día 27, aproximadamente a las 9:30 aproximadamente de ese día, pudimos ingresar al predio de los autos caratulados en este conflicto que se da con el señor Rocco, quien denuncia una usurpación por parte del LOF Kemtreu, lo cual a raíz también de los procedimientos que se ordenaron por parte de la Fiscalía, en el que el día viernes 24 derivó en un allanamiento para la identificación de personas, lo cual a nuestro entender fue un desalojo de hecho, un desalojo ilegal. Es que solicitamos esta autorización dado a que no sabíamos los estados de las y los integrantes del LOF Kemtreu. Ante esta autorización que hemos obtenido, pudimos ingresar al territorio en conflicto, en la Cuesta del Ternero, en el sector denominado Tapera de los Álamos, donde luego de un diálogo con los integrantes de este LOF pudimos ingresar. Ellos accedieron a que nosotros pudiéramos ingresar al lugar y conversar en un marco de respeto con respecto a cuál era nuestra función, cuál era nuestra idea de estar en el lugar, que básicamente se basó en saber el estado físico, psicofísico de las personas que estaban en el lugar, dado a que hubo durante el fin de semana varios amedrentamientos por parte de la policía de Río Negro y el grupo especial COER, en el cual ellos expresaron que estaban incomunicados, y también por parte de los imputados, que el día viernes se les formuló cargos, se nos pidió esto, ¿no? Poder saber el estado de las personas. Ese día pudimos entrar con una comitiva que estaba compuesta por Orlando Carriqueo, que es huerquén, es representante de la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, acá en la provincia de Río Negro, con una integrante, Felisa Curamil, del Consejo de Participación Indígena, dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Nelson Ábalos, integrante de la PDH regional
noreste del Chubut, y también con la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Pudimos constatar que los y las integrantes del LOF no contaban con alimentos, no contaban con abrigo, esto a raíz de este allanamiento del que secuestraron estas pertenencias que son parte de los imputados y de la gente que se encontraba en el lugar. Además, en el procedimiento se golpeó a un niño de 8 años, por lo expresado por parte de la comunidad, y también las personas ante la violencia en la que se entró al predio, se resguardó en el bosque, en la montaña, por lo cual desde ese día hasta el día de hoy están padeciendo temperaturas extremas bajo cero, porque es un sector de cordillera. El mismo día nosotros padecimos esas bajas temperaturas, y también nos expresaron y pudimos constatar también, luego de ese acotado recorrido que pudimos hacer durante 1 hora y media, que no tenían alimentos, por lo cual la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y estas organizaciones presentes en el momento, pudimos dar cuenta que hay una violación de los derechos fundamentales humanos, ¿no? Lo que observamos es que justamente se están vulnerando muchos de los derechos que que las y los integrantes del LOF Kempentreu tienen, pero además algo que es indispensable, ¿no? Ni un preso privado de su libertad se le niega el comer, se le niega el agua, y en esta situación y en este sentido hemos observado y también pudimos constatar de primera persona que lo que está padeciendo la comunidad LOF Kempentreu. Además, pudimos, luego de esa visita al lugar, entrevistarnos con otras comunidades que se han acercado al lugar, organizaciones sociales y de derechos humanos, quienes nos expresaron también que la zona estaba sitiada, por lo cual para nosotros es sumamente grave, dado a que se ha cortado una ruta que es de uso público. Ante esto también vemos la privación de muchos pobladores, pobladoras, de hecho de una localidad muy cercana, que es la localidad de Ñorquinco, muchas familias que se atienden en el Hospital del Bolsón o que hacen diferentes trámites administrativos, se le ha impedido el paso por parte de la Fuerza Especial COER y de la Policía de Río Negro, la libre circulación de ese lugar, por lo cual también vemos con gravedad, porque no hay ninguna medida que se haya tomado en ese marco, digamos, y lo que genera es un malestar en la sociedad no mapuche, que es vecina, que es pobladora, que también ante esta situación le genera un malestar. Los propios vecinos también del Maitén, que también usan esta ruta como forma de abastecimiento en la localidad del Bolsón, nos han expresado también su malestar, están realizando diferentes exposiciones porque entienden de que si bien hay un conflicto, no hay razón por la cual se tiene que prohibir a los terceros que no tienen nada que ver con el conflicto. Por otro lado, hemos conversado también el día 27 con vecinos que se han acercado hasta el lugar donde, y con padres y madres de alumnos y alumnas de la escuela que se encuentra en el paraje, Cuesta del Ternero, la escuela que tiene como nombre Lucinda Quintupuray,
donde muestran preocupación. De hecho, ayer UNTER estuvo en el lugar queriendo poder entrar y saber qué es lo que está sucediendo en esta institución pública, en esta institución educativa, lo cual también fue impedido por parte de las fuerzas y de las órdenes que están llevando allí adelante. Lo cual también genera una preocupación en la comunidad educativa de estos parajes, donde también asisten a ese lugar niños, niñas de otras comunidades y también parte de la población campesina de ese lugar. Por lo cual nos han expresado que lo que han visto es mucho movimiento dentro de la escuela, donde le han expresado a los propios vecinos que las fuerzas de seguridad están usando de albergue para dormir a los efectivos del COER, por lo cual también hay un disgusto muy grande desde el día viernes, según lo expresado por vecinos y vecinas de la Cuesta del Ternero. Los niños no están pudiendo acceder al derecho a la educación, por lo cual también es sumamente preocupante, no por ser parte del conflicto, sino que también porque se está violando un derecho que tiene que ver con la educación. Lo que está generando esto en la zona, la verdad, es un malestar bastante complejo, dado a que se entiende que no son parte de un conflicto, que no se debería prohibir, digamos, el paso a la escuela. Desde el día viernes no están teniendo clase los chicos, y bueno, estas organizaciones están pidiendo diferentes informes al Ministerio de Educación de la provincia para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Si bien hay un conflicto, hay terceros que están padeciendo esta situación y no justamente por esta reivindicación que lleva adelante el LOF Chemtreu, sino por medidas inapropiadas que está tomando la Fiscalía, por lo cual eso también alimenta de alguna manera un conflicto y malestar, ¿no? De hecho, el día de ayer también en alguna oportunidad se cerró el cruce entre la ruta 40 y la ruta 6, también por lo que transmitió el fiscal adjunto del Bolsón, era una medida preventiva para no dejar ingresar a gente que está apostada sobre la ruta 6, muy cercano al destacamento policial que allí se encuentra, que se está solidarizando ante también la preocupación ante esta medida inhumana por parte de la Fiscalía, que es no dejar ingresar alimentos y abrigo o diferentes elementos a la comunidad. Si bien se está expresando por parte de la Fiscalía que estas acciones consolidarían una ocupación, no tiene nada que ver, es una cuestión humana con respecto al poder ingresar alimentos. Es lo básico, es lo indispensable. Ante esto es que llegamos a esta audiencia, por lo cual también agradecemos este espacio dentro del juez de garantías para poder fundamentalmente poder garantizar estos derechos que están siendo vulnerados. Eso desde mi parte. Y por otro lado, en esta autorización que se nos ha otorgado el día 27, más allá de estos derechos que se están vulnerando, que tienen que ver con los derechos humanos, las y los integrantes del LOF Chemtreu han expresado a las diferentes instituciones y organizaciones que han ido, se hicieron presentes ese día, que tienen voluntad de diálogo, por lo cual también se solicita una mesa de diálogo con las partes para poder abordar de una manera diferente este conflicto que se suscita, que no es un conflicto actual, es un problema histórico y que tiene que ver también en un marco normativo el cual no se está cumpliendo por parte de los estados, que son los derechos indígenas, basados en la ley 2287, que es la ley integral del indígena en la provincia de Río Negro, que es del año 88, la cual habla sobre
justamente los derechos del pueblo mapuche en la provincia de Río Negro, pero también así la Constitución Nacional en el artículo 74, inciso 17, la Constitución Nacional. Por otro lado, también vemos que se están violando los convenios internacionales que ha adherido el Estado argentino, que tienen que ver en materia de derecho indígena con respecto a la tierra apta y suficiente, la libertad de culto, y también que los estados deben adoptar una forma diferente para poder abordar una situación de conflictividad ante una situación de reivindicación de tierra. Eso por mi parte. Muchas Señor gracias. Carriqueo, se le concede la palabra. Habilite el micrófono, por favor. Mari Peñi, Mari Lamuen, Mari abogados, Mari prensa, Mari señor juez. Inche Orlando Carriqueo Peñén, Fishke Menuco Guaría Mumulen, el Elkimun Piñeta Linov, Huerken Nienta Inche. Disculpe que lo interrumpa. Si quiere que le entendamos, yo por lo menos no hablo lengua. Sí. Entonces no le voy a entender nada lo que usted me quiere decir. Le pediría... No, me estoy presentando y yo lo voy a traducir. Si usted me permite, inmediatamente lo voy a traducir y bueno, voy a hacer... Bueno, por favor, sí, porque... Después me voy a explayar sobre la solicitud que ha hecho el Parlamento. Bueno, mi nombre es Orlando Carriqueo, vivo en Fisque Menuco, lo que hoy se conoce como General Roca. Pertenezco a la comunidad El Elkimun, soy huerquén de la comunidad y hoy soy huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro, un organismo de representación política reconocido por el Estado, por el gobierno de Río Negro a través del decreto 310 del año 1998 y que tiene la participación de más de 150 comunidades mapuches tehuelches en la provincia de Río Negro. En el marco de la representación que ejerzo y ante la situación que se ha dado en la LOF Quenquentreu, me he hecho presente y no solo he solicitado autorización para el ingreso, que ha sido una larga conversa con la Fiscalía y aún con el Procurador para poder generar un ingreso cuando la comunidad está sitiada por la Policía de Río Negro, cuando la Ruta 6 está cortada. Ante hechos de esta característica es mi función estar al lado de una comunidad e interiorizarme y problematizar cuáles son las cuestiones que están ocurriendo en el territorio. Es por eso que con la habilitación de la Fiscalía hemos ingresado, como contó el Peñi Nehuen Loncomán, al territorio para verificar algunas cosas y que fundamentalmente determinaron no solo la violación de algunas cuestiones que tienen que ver con el convenio 169 en cuanto a romper un rehue, un espacio sagrado que no se va a poder volver a recomponer en lo pronto y que eso es violatorio del convenio 169, sino que en un procedimiento donde tuvo presencia la Fiscalía y por conversación que tuve telefónica con la secretaria de Seguridad de la provincia de Río Negro, indicó que estaba el procedimiento indicado y había participado el jefe de la policía de Río Negro, que había ambulancias, que estaba la CENAF y que se había armado un procedimiento de estas características para identificar, allanar un territorio comunitario que la misma justicia había reconocido ya como territorio comunitario, sino hay que mirar la primera citación que tiene la comunidad, donde la Fiscalía
llama al representante de la LOF Kenkentreu para que para que se presente a la Fiscalía. Eso entre el día 20 y 21. Más allá de la comunidad haber tenido una conversa, una charla en el territorio con el fiscal Arrien y haberse acordado un plazo, es que hubo una situación que rompió eso y que fue la actuación, el ingreso de la policía montada, del grupo especial, en un allanamiento para identificación de personas que terminó ocurriendo lo que pasó hace mucho tiempo en nuestro pueblo y que es la actuación de la fronteriza. Las comunidades salían corriendo al monte para escapar de una situación violenta. En ese marco se produjeron hechos como el que contó Nehuen, el destrato, el maltrato hacia un menor, cuyas secuelas van a quedar para siempre y que deberían tener intervención los organismos competentes. Pero en esa constatación quedó claro que la policía, sin o con intervención del Ministerio Público Fiscal y con el Ministerio de Seguridad interviniendo, secuestraron alimentos y ropa, rompieron los elementos que había en ese lugar, un cunito que le decimos nosotros a un espacio que se hace enfrente de un rehue, que había un rehue ahí que fue roto. Eso está expresamente protegido por el convenio 169 y por un montón de instituciones o institutos, no sé cómo le llaman, del derecho internacional, a la cual la Argentina como Estado ha convenido respetar. Y quiero ser claro en esto porque más allá de las órdenes judiciales, la cuestión humanitaria que nosotros necesitamos resolver y la mesa de diálogo, que también hay antecedentes judiciales y los últimos fallos donde dicen los jueces que la justicia penal no está capacitada o no es su función resolver un conflicto comunitario, esto debe ser el eje para el tratamiento de estas cuestiones. Pero más allá de esta situación que venimos relatando, que el Ministerio Público Fiscal, que es el Estado, haya impedido el ingreso de alimentos y de abrigo, se torna a 5 días de ese allanamiento en un acto criminal. Y lo quiero dejar en claro porque también, más allá de las resoluciones que tome este juez, nosotros vamos, como organización representativa del pueblo mapuche tehuelche en la provincia de Río Negro, elevar una denuncia a los fueros internacionales, porque esto es algo que no se puede tolerar. No es un Estado de Derecho, no es un Estado que pueda avasallar a las comunidades de esta manera. Y no es la fiscal Sendón en persona la que va a pagar el costo de esta denuncia. Es el Estado rionegrino y el Estado argentino que van a pagar esta situación de violencia, de despojo, de destrato que han tenido con la comunidad Kenkentreu. Nos han tratado peor que a los perros. ¿Cómo puede ser que la comunidad no pueda tener abrigo e ingreso alimentario? A los presos que están privados de la libertad no se les saca el alimento. Y la otra cuestión que queremos dejar en claro, que la comunidad cuando salimos de ahí salió y nosotros hicimos la presentación al fiscal adjunto que estaba ahí, la necesidad de una mesa de diálogo para avanzar en una discusión donde el Estado tiene la responsabilidad, porque ese territorio donde hay una disputa históricamente fue un territorio comunitario de veranada. Hasta hace 50, 60 años hay comunidades ahí presentes. El Estado ha tenido una intervención en los años anteriores nefasta y esa problemática es la que emerge hoy como un conflicto. Entonces, avalar una actuación así de la justicia que bajo el nombre de un allanamiento para identificación de personas actúa de hecho como
un allanamiento es algo que no se debe permitir, sobre todo cuando hay derechos que están vulnerados, porque la Constitución también pone el marco de los derechos comunitarios en un marco constitucional, más allá de que la propiedad privada, que el derecho también defiende a uñas y dientes, mucho más que lo comunitario, es lo que está en disputa acá. Entonces, en ese marco de las cosas, nosotros hemos hecho, las comunidades, la organización, un pedido de ayuda humanitaria, es decir, cuando los estados están en conflicto y hay una guerra, hay institutos o instituciones que se ocupan de dar respuesta a lo esencial para la vida, que es la comida y el abrigo. No puede ser que en el marco del derecho se ponga en riesgo la vida de las personas, porque ahí se pierde el eje de lo humano. ¿Cómo puede ser que tenga más validez la propiedad privada que la vida de una persona? ¿O acaso no se pone en riesgo una persona que está 5 días sin comer, que está sin abrigo durante 5 días? Y hoy, por eso nosotros ayer, que ya habíamos presentado un habeas corpus preventivo por la situación que había pasado el sábado, el domingo a las 0:30, yo como huerquén de la coordinadora presenté un habeas corpus preventivo. El día domingo a las 7 de la tarde fue rechazado porque describieron que lo que yo decía era algo que no había pasado. Nosotros constatamos en el territorio esas vainas servidas de pistolas 9 milímetros, que cualquier, y lo quiero decir acá porque cualquier pericia va a determinar a qué arma, de cuál policía pertenece a esas vainas servidas. Por más que pongan en duda que no es de la policía, un registro de las policías que actuaron ese día, y es más, hasta chocaron los patrulleros, porque los patrulleros en ese procedimiento ilegal del día sábado al mediodía, cuando la comunidad fue hostigada y fue tiroteada por la policía desde afuera, desde la Ruta 6, quedaron esas vainas servidas ahí que hoy están en poder de la comunidad y que la persona de Derechos Humanos y de la PDH pudieron constatar en el territorio el día lunes y que yo personalmente pude constatar. Eso que será una discusión de fondo que tendrá que evaluar, o no sé cómo será, por dónde van, es lo que pasó. Eso es lo que nos preocupa, porque acá está en juego la vida de las personas, ¿no? Más allá de que tengamos que dilucidar con otras herramientas, que no es la justicia penal, un conflicto territorial que tiene la Argentina, que tiene muchos estados en Latinoamérica, y que ya lo ha convenido el Instituto del Convenio 169 y varios fallos federales y provinciales donde se despegan de esa situación criminal para ponerlo en otros términos. Cuando hay una comunidad en el medio no se puede usar el derecho penal porque cualquier medida como la que se tomó el viernes de cerrar el perímetro de la comunidad y sitiarla, porque está sitiada la comunidad por la policía, es lo que impide el desarrollo de la vida en ese momento, y la prohibición de acercamiento de los miembros de la comunidad al territorio también es un derecho violatorio de los preceptos que protegen a las comunidades originarias. ¿Y por qué tenemos derecho a las comunidades originarias si no es porque estamos antes que el Estado? Yo quiero decir que en Río Negro poco se respetan los derechos comunitarios y colectivos. Nosotros estamos en una discusión porque el Estado ha hecho cosas que no debe en la actualidad. Yo termino esta audiencia y tengo que salir porque hay una comunidad que tiene 130 años en el territorio, como la comunidad Cañumil, que ha sido reconocida por el Estado Nacional, que tiene un relevamiento de la 26160, y sin embargo tiene una orden de desalojo de parte de su territorio que ya está reconocido. ¿Cómo nosotros nos vamos a encontrar en ese grado de indefensión? ¿Cuál es la realidad del derecho que se aplica solamente para tratarnos de esta manera? Entonces, acá también hay una situación que es clave. Nosotros hemos salido de ahí con la solicitud de la comunidad de una mesa de diálogo
donde se pongan las cartas sobre la mesa, donde se muestre cuál es la realidad de ese territorio, de esa parte del territorio. ¿Dónde están los títulos que dicen tener? Los títulos privados que dicen tener. Entonces, todo eso es parte de una discusión que no se puede abordar con el derecho penal mandando a desalojar una comunidad de un territorio donde hay un rehue, donde hay pinturas rupestres, donde hay cierta cantidad de cosas que el Estado está obligado a proteger. Porque yo quiero recordar que parte de la historia de este territorio tiene que ver con que hasta hace 40 o 50 años esos territorios comunitarios se usaban de manera colectiva, sin alambrado, sin propiedad privada. Y esa es la esencia del territorio de Cuesta del Ternero, que se llama así porque en una subida de la veranada que hacían las comunidades, un ternero murió congelado ahí. Y quedó por mucho tiempo, y de ahí le quedó el nombre de Cuesta del Ternero. Y que ahí hay comunidades que rodean eso. Entonces, hay una realidad mapuche en ese territorio, que no se puede, como en muchas partes de la provincia, y hay una dinámica donde el uso territorial tiene una manera totalmente distinta a la que puede comprender el derecho civil que hoy estamos puestos acá. Entonces, nosotros venimos a esta audiencia con dos puntos que han salido de esa ingreso al territorio, que fue parte de una larga conversación con el procurador, porque ante la negativa de la fiscal Sendón, se hizo con el procurador. Cuando nosotros salimos de ahí pedimos alimentos, a lo cual la fiscal dijo que no podía acceder porque se consolida la ocupación de un territorio. La consolidación del territorio se consolida con el ingreso de alimentos. La consolidación del territorio no se va a consolidar con el ingreso de alimentos. Lo que puede pasar si no ingresan los alimentos es que se va a morir la gente ahí, ¿no? ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? Ya hemos vivido hechos luctuosos en la zona, ya hemos sufrido eso las comunidades y los pueblos originarios. El caso de Rafael Nahuel es un caso idéntico a lo que está pasando acá. Un allanamiento que ingresa a un territorio comunitario donde salen corriendo hacia la montaña, y por más que se sonría la fiscal Sendón, tiene que escuchar parte de la historia, porque eso es parte de la historia que acá tenemos. La comunidad Laskin Huincul Mapu es parte de esa misma historia, ¿no? Y muchas comunidades, la comunidad Cañumil, 150 comunidades que tienen una historia similar, que tenemos una historia familiar donde sabemos cómo ha actuado la justicia y la policía frente a las comunidades y a los territorios comunitarios. Eso nos preocupó, y por eso hay comunidades con un campamento humanitario. En esto es ya una noticia que ha recorrido el país y Latinoamérica, porque ¿cómo puede ser que a esta altura de la democracia tengamos una comunidad sitiada por la policía y privada de lo esencial que es el alimento? ¿Dónde están los derechos que nos asisten? ¿Nos quieren tratar peor como que los perros? Eso también es parte de una historia que está relatada y que es parte también de lo que dice, ¿no? Un libro que trae todas estas historias, que se llama de Pilar Pérez, y que ha recabado esta información. Se tomaban los nombres de la cantidad de animales que se sacaban cuando pasaba la fronteriza, se tomaban la cantidad de perros, pero no se anotaban la cantidad de seres humanos que iban presos o que los corrían o que morían, ¿no? Entonces, me parece que esa historia que pasó hace 70 o 100 años, que es parte de esta realidad, no se puede volver a repetir. Que tenemos que tener la mayor cantidad de elementos para buscar caminos diferentes para resolver temas de esta naturaleza. Porque esa es la esencia, en todo caso, del derecho que aplican ustedes. Nosotros, las comunidades, tenemos otro tipo de derecho y que se aplica dentro de los territorios comunitarios. Lo que nosotros venimos a decir es que es fundamental los dos puntos que hemos pedido, los dos puntos que han sido parte y que van a derivar más allá de los derechos, porque la responsabilidad es del Estado.
acá la responsabilidad del Estado de Río Negro, que tiene una ley 2287 que habla de la investigación de los títulos privados que hay en Río Negro. Por eso funcionó una comisión investigadora de tierra entre el 2012 y en el 2015. Por eso la Fiscalía tiene 120 denuncias, y no son las únicas. Esa es la historia que nos lleva a nosotros a exigirle al Estado, a exigirle a la justicia, que habilite la mesa de diálogo y habilite los mecanismos diferentes que no sean la justicia penal para avanzar en una discusión que arrastra a la Argentina desde la construcción del Estado, desde hace 140 años, cuando en esta Patagonia se impuso una manera diferente de vivir. Y que el no ingresar a los alimentos se torna violatorio para el Estado, no para el mal desempeño de las funciones de la fiscal Sendón. No, se torna un hecho que el Estado va a ser denunciado. Y nosotros vamos, más allá del resultado de esta audiencia, vamos a elevar una denuncia porque son muchos los casos en Río Negro donde se actúa de una manera muy deficiente y que los que pagamos los costos somos nosotros, los pueblos originarios, son fundamentalmente las comunidades mapuche tehuelche. 2 puntos que queremos dejar en claro, que salieron de eso y que dependen de esta audiencia y de lo que decida el juez. Una mesa de diálogo para avanzar sobre la discusión territorial y también el ingreso inmediato de alimentos y ropa a esta hora, después de 5 días sin comer, para los integrantes de la LOF. Es algo humano, humanitario. Ni en las peores guerras se hacen estos actos. Así que hasta acá mi palabra, Feikamuten, muchas gracias. Bueno, ahora le otorgo la palabra, doctora Alderete. Sí, bueno, en primer término, yo estoy subrogando al doctor Marcos Miguel, ya que esta es una causa de la Defensoría 5 y yo soy titular de la Defensoría 3. Por otra parte, quiero agregar que mientras estaba transcurriendo la audiencia, una de las personas que estaba citada se había presentado abajo, en planta baja de la sede de la Defensoría, hace largo tiempo. Lo que pasa es que, bueno, no nos había llegado la información a nosotros, y por eso ustedes habrán notado que estoy con alguien acá en mi oficina, que es esta persona que estaba citada para la audiencia y que se incorporó después cuando nos anoticiaron de que estaba esperando incluso con más de media hora de antelación para poder participar de la audiencia. La persona que está aquí conmigo es Mauro Javier Vargas, quien resultó detenido en oportunidad que se hizo ese allanamiento para la identificación de las personas que estaban en el territorio, tal como lo mencionó Nehuen y tal como lo mencionó Carriqueo. Bien, eso por un lado. Por otro lado, respecto de, si bien se realizó una audiencia de formulación de cargos el día viernes, de la que participó el doctor Miguel, yo ahora, en este momento, bueno, estoy más que nada para expedirme en relación al planteo que hace Nehuen y Carriqueo respecto de la asistencia humanitaria que están reclamando, digamos, y más que reclamando, solicitando para las personas que están ahí en Cuesta del Ternero. Yo entiendo que lo que pide la PDH a través de Nehuen, que fue quien tomó la palabra en primer momento, y luego Carriqueo, que se expidió en idéntico sentido, entiendo que conforme la normativa convencional y constitucional vigente es totalmente lógico, y su señoría así debe resolver en ese sentido, permitiendo el ingreso de alimentos y abrigo para las personas que se encuentran allí, y
Cuando digo, bueno, es totalmente lógico y viable, obviamente que eso está tanto en la normativa nacional como internacional, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace referencia al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por otra parte, en el artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y haciendo un paréntesis a toda esta situación, más allá de lo que ocurrió el viernes y más allá del trámite que va a tomar esta causa con el correr del tiempo, yo entiendo que esto, digamos, antes de llegar a estar hoy sentados aquí en esta instancia, entiendo que se debería haber aplicado el artículo 14 del ordenamiento procesal penal, que entiendo que es, digamos, el artículo madre o, digamos, la piedra basal de nuestro ordenamiento procesal en la provincia de Río Negro, y que es el artículo que impone a los jueces y fiscales a solucionar o a resolver el conflicto primario. Un conflicto primario que entiendo que no lo vamos a resolver en sede penal, porque claramente no es un conflicto penal por el que estamos, digamos, hoy aquí sentados. Entiendo que es un conflicto político, un conflicto de antaño, un conflicto que viene hace muchísimo tiempo, y entiendo yo que el derecho penal debería ser la última ratio y no debería ser utilizado para tratar este tipo de casos, ¿sí? Y bueno, sin mayor abundamiento, obviamente si tengo que replicar a la Fiscalía, lo voy a hacer posteriormente, pero la defensa acompaña tanto el pedido de Nehuen Loncomán como el pedido de Carriqueo y el pedido de la PDH, en el sentido de que se le puede ingresar a las personas que están en el territorio abrigo y comida, máxime que se estarían violando derechos humanos garantizados no solo constitucionalmente, sino convencionalmente. Porque, bueno, también debo decir que es obligación de los jueces, además de aplicar la legislación nacional vigente, realizar el control de convencionalidad y constitucionalidad que nos impone tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional. Y los jueces tienen el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. Nada más. Doctora Sendón tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Bien, en primer término voy a empezar a contestar algunas de las cuestiones que igual fueron expresadas por el señor Loncomán y el señor Garriqueo. Reconocen el ingreso, dicen que fueron a través de largas charlas, eso no es real, como muchas otras cosas de las que escuché transmitir en esta audiencia, del cual consta en el legajo. A las 21 horas recibo un mail del día 24 de la noche, indicando que el doctor Marigo, como presidente de la PDH, pretendía, digamos, el ingreso de 4 personas que fueran autorizadas para el ingreso al predio, a los efectos de garantizar las condiciones de las personas que habían entrado luego del allanamiento que habíamos realizado. Esto se resolvió 21:40, o sea que en largas charlas no sé con quién han tenido para conseguir la posibilidad del ingreso. Eso en primer término, pero vamos a hacer un raconto histórico, doctor, porque la realidad es que usted es el juez natural, usted es el que autorizó aquel primer allanamiento solicitado por el doctor Arrien, que se llevó a cabo el día 24, viernes, alrededor de las 7:30 de la mañana. Este allanamiento tenía una finalidad muy puntual, que era lograr individualizar en función de las 3 oportunidades que había ido el Ministerio Público y Fiscal, una el doctor Torquia y 2 veces el doctor Arrien, a los efectos de poder dialogar con personas que se identifiquen y buscar una solución al conflicto, a ver si se podía dialogar con esta gente. En las 3 oportunidades fueron agredidos, tanto verbalmente como diciéndoles que no iban a responder a ningún tipo de citación,
que iban a analizar si el domingo tomaban algún tipo de decisión. No hubo ningún compromiso por parte del Ministerio Público de esperar hasta el domingo para resolver cualquier situación, y en función de esta alternativa es que nosotros no podemos permitir que un delito persista en su ilicitud, pero tampoco podíamos formularle cargos a quienes no conocíamos, no sabíamos quiénes estaban. En función de esta situación y conforme estrictamente lo establecen las normas, se solicitó una orden de allanamiento en la que se le explicó que las 3 oportunidades no habíamos podido identificar que había sido agredido el personal policial, y que en función de la falta de identificación, el allanamiento era los efectos de identificar a las personas que estaban en el interior del predio. Esta identificación tenía un requisito puntual. Nosotros dependemos de la buena voluntad de la gente que se encontrara en el predio. En función de esto también se le puso en conocimiento a usted, señor juez, que en el caso de que la gente se negara a la identificación, iban a ser aprehendidos para poder identificar y eventualmente poder llegar a una audiencia de formulación de cargos, y que sean escuchadas las atribuciones delictivas que de alguna manera el Ministerio Público tiene obligación de ejercer. Cuando llegamos al lugar, 7:30 de la mañana, se constató a través del jefe de policía y también a través de la licenciada Minor, que ningún empleado policial llevara armas de índole, o sea, cargadas con plomo. Ningún empleado policial llevaba armas reglamentarias. Lo único que se hizo fue trabajar con el grupo COER, con armas que llevaran cartuchería ATE, antitumulto y estruendo, que fue lo que llevaron exclusivamente los empleados del grupo COER, que son los especialistas en esta medida. Dicho es así, que no hubo ningún tipo de persona lesionada. Yo estuve con el doctor Cabrera, defensor de menores, que ingresó conmigo, y quien se entrevistó con el menor de 8 años, que indican que fue golpeado. Eso no es así. El menor no fue golpeado porque estuvo conmigo. Es más, tengo las imágenes del procedimiento, si usted así lo pretende, para poder compartirlas. El menor estaba con su madre, con Romina Jones, y también estaba la señora Ariadna Mancilla. Estas 3 personas, el menor junto a su madre y Ariadna Mancilla, son las únicas 3 personas que tenían documento de identidad, que charlaron con nosotros, que se identificaron, y en función de esa situación, lo único que se les dijo es si se querían retirar voluntariamente del lugar, porque como estábamos trabajando sobre una imputación de usurpación, a lo que ellas dijeron: si nosotras nos vamos. Se llevaron todas sus pertenencias personales y quedaron efectos que no se podían trasladar. Con respecto a las otras personas, que en ese momento eran 3, se negaron rotundamente a ser identificadas, fueron trasladadas a comisaría para poder lograr su identificación. En ese instante es que nos encontramos con la situación de que no teníamos en el predio moradores, y teníamos un montón de efectos de la comunidad, y fundamentalmente quiero dejar aclarado esto. La señora Romina Jones me pidió puntualmente que no se tocara el RAWE. Me explicó cuál era la situación cultural, a lo que accedí, y di la orden de que no se toque, y hasta el momento en el que la policía se retiró del predio, el RAWE estaba en el lugar donde inicialmente lo encontramos. Y para ello, dan cuenta todas las imágenes fotográficas que están en los medios, donde se ve el RAWE en pie. Todas las imágenes indican que nadie tocó el elemento que habían solicitado que no se afectara. Es más, antes de retirarse, la señora Romina, la señora Ariadna y el menor hicieron su culto ante el RAWE y luego se retiraron del lugar. En ese momento dividimos la comisión del Ministerio Público. El doctor Arrien, junto con Manuel López Vaquero, se retiraron hasta un lugar donde pudieran tener señal, y a través del doctor Torquia se comunicaron con usted, señor juez, poniéndolo en conocimiento que todavía teníamos efectos que estaban en el predio, que no eran objeto del ilícito, simplemente eran objetos personales de la comunidad, y que tampoco teníamos moradores en el lugar, porque no había más personas en el predio. En función de esa situación, usted ordenó que se le devolvieran los efectos, se los pusiera a disposición, es lo que hicimos, se le pusieron a disposición en la comisaría de Mallina Ahogado, que también se la notifiqué yo personalmente a Romina Jones para que eventualmente pudiera retirar esos efectos. Y se le provocó, una vez acreditada la no presencia de personas en el predio, la restitución del bien a quien resulta ser titular. Todo esto es para que se entienda que la realidad es que en ese momento no había moradores, y que nosotros tenemos la obligación de devolverle a quien denunció la propiedad, sin entrar en el fondo de la cuestión. Digamos, nosotros no pretendemos en esta audiencia entrar en el fondo de la cuestión, porque los cargos ya fueron admitidos por el doctor Sergio Pichetto.
Se ha escuchado en esta audiencia determinadas circunstancias, por ejemplo, que nosotros habíamos secuestrado los efectos, que nosotros habíamos avasallado la cultura, que nosotros de alguna manera se intentó asimilar la gente que está en este momento cometiendo un ilícito en plenas facultades de poder adquirir su libertad. Nadie está privado de libertad. Se intenta asimilar las circunstancias de las personas que están en este momento en la Cuesta del Ternero con las circunstancias de personas que están condenadas en un penal. De ninguna manera esta gente está en sus facultades como para poder retirarse, irse a su casa y en todo caso consumir agua, alimentarse, estar abrigados, están en óptimas condiciones para poder hacerlo. O sea, digamos, resulta ilógico pretender asimilar la situación de aquellas personas que hoy se encuentran en la montaña con las personas privadas de libertad, porque no hay nadie privado de libertad, ni siquiera aquellas personas a las que se les formuló cargos. No existe persona detenida. Me aclara el doctor Crespo que en ningún momento el señor Carriqueo se comunicó con el procurador. Eso no es así. Me acaba de aclarar esta situación porque yo la desconocía, y bueno, tal como me lo manifiesta, el doctor Crespo estaba en uso de licencias, así que me dice que en ningún momento el señor Carriqueo se comunicó con el procurador Jorge Crespo de la provincia. Se intentó asimilar la situación, o nos contaron la historia de la comunidad Cañumil, que es otro legajo, la circunstancia del Lof Huicpulmapu, que son otros legajos y otras situaciones que, aunque sean conocidas de público conocimiento, no se trata de la misma circunstancia que nos ocupa en este legajo. Hay otro aspecto importante a resaltar, que es que de alguna manera con esto de pretender amenazar, a sancionar al rol del Ministerio Público Fiscal o a la provincia, de alguna manera se intenta amedrentar o amenazar al uso de las funciones. Nosotros tenemos una resolución, que es la resolución número 1 del año 2013, del Procurador General, que establece pautas unívocas en las que el Ministerio Público Fiscal debe actuar en las circunstancias de usurpaciones masivas, entre las cuales en su punto A6 indica que se requerirá la autoridad policial disponga suficiente custodia o consigna para evitar la continuidad del ilícito, ya sea por la llegada o mayor número de habitantes o la instalación de las personas o ingreso de cualquier tipo de material a sus fines. Esto de alguna manera es darle cumplimiento a pautas establecidas inicialmente de la correcta actuación del Ministerio Público Fiscal. Ahora bien, también el señor Loncomán dice que la escuela está tomada, la escuela está cerrada. Solicito en todo caso que, así como lo hice yo, hable con la ministra de Educación, que ha sufrido al menos 25 amenazas del grupo, más del grupo UNTER, indicando que la escuela estaba siendo utilizada por el grupo COER, circunstancia que no es así. La escuela fue amenazada de que iba a ser prendida a fuego adelante mío, del mismo modo que las iglesias adelante mío en el mismo procedimiento del día 24. En función de esa situación, para preservar a cualquier niño o a cualquier persona que estuviera en la escuela, se había dispuesto una medida de protección, toda vez que la escuela está justo debajo, o sea que es totalmente directa al lugar donde se produjo la toma. Por otro lado, no hubo presentación alguna, ni de personas lesionadas, ni de personas que objetaran el corte de ruta, porque se autorizó personas que estuvieran en el barrio. O sea, una vez que acreditaran con el DNI o su domicilio, pasaban sin ningún tipo de inconveniente. Y no hubo ningún tipo de presentación de personas del pueblo o del barrio, como indicó Loncomán, de que no los dejaran pasar. Al contrario, una vez que acreditaran la identidad, eran incluso hasta acompañados a los predios. Ahora bien, con respecto a la cuestión puntual, el diálogo pasivo es nuestra obligación. La doctora Alderete hablaba del artículo 14, el doctor Marcos Miguel en forma presencial concurrió al lugar y dio cuenta de las circunstancias, de las dificultades para poder dialogar, y por supuesto que es nuestra obligación, y como le consta a la doctora, es una característica de este Ministerio Público. Ahora, todos los fiscales y los jueces, y por supuesto la policía, tenemos como obligación hacer cesar los efectos del ilícito. Entonces, no hay objeción alguna al diálogo, pero una vez que el predio esté desalojado y que hagamos cesar los efectos del ilícito. Y ahí seremos los primeros que estaremos sentados a dialogar ante la comisión, ante el grupo, para verificar las condiciones de legalidad, si realmente existe un relevamiento, cosa que no existe hasta el momento acreditado. Ni siquiera hemos podido de alguna manera verificar una teoría del caso diversa.
pero siempre el diálogo y la intencionalidad del Ministerio Público es contar con vías legales. Por supuesto que no hay ningún tipo de restricción de libertad, o sea que si tienen necesidades primarias pueden salir de la Cuesta del Ternero, concurrir a su casa, abrigarse. No hay ningún tipo de circunstancias más que sí circunstancias de hecho, que son las siguientes. La violencia ejercida, no solamente en el momento del procedimiento, que tuvimos que ser protegidos porque la idea era atacar al grupo de fiscales y al defensor de menores que estaba ingresando, así que fuimos protegidos con el cuerpo nada más porque no llevaban armas por personal policial. La violencia ejercida por vías de hecho, 3 patrulleros destrozados en lo que va del 25 en adelante, el último patrullero fue destrozado en el día de ayer. Hay 2 empleados policiales lesionados, producto del procedimiento del día 24. Las marchas que se desarrollaron ayer en el lugar se hicieron con enfrentamiento directo hacia los cuerpos de los empleados policiales y que provocaron la rotura del espejo del lado derecho del único patrullero que quedaba en la zona de Cuesta del Ternero. Tenemos las declaraciones de los 4 empleados policiales que ese 25 a las 10 de la mañana, al día siguiente del procedimiento, se encontraban estacionados de consigna en la entrada al predio, y que desde adentro del predio, un grupo de alrededor de 16 personas agredieron a través de piedrazos al personal. Eran 4 empleados policiales, por los cuales un patrullero le rompieron el parabrisa y en el otro patrullero abollaron directamente todo el capot. Los empleados policiales lograron refugiarse detrás del móvil policial, hasta que una de estas personas se acercó directamente a uno, arrojándole piedras e indicándole que querían matar a un policía, que esto es lo que declaran los empleados policiales. De alguna manera, el objetivo de este Ministerio Público es dialogar, pero ante este tipo de situaciones de violencia y circunstancias que nosotros no podemos permitir que existan más personas lesionadas. Todo diálogo, y en todos los casos en los que nos ha tocado intervenir, y fundamentalmente en estos casos en los que están los organismos del Estado, deben respetar lo primero que es la legalidad. Sin ir más lejos, señor juez, de alguna manera cada una de las personas que se encuentran en la Cuesta del Ternero pueden salir de este lugar, hacer los reclamos por las vías que correspondan, no por las vías de hecho como lo están haciendo, y lo que consideramos es que este argumento humanitario es un eufemismo. Hablar de derechos humanos cuando se pretende aprovisionar de elementos de abrigo y alimentos a quienes persisten en delinquir, resulta ser ni más ni menos que intentar quitar del ojo de la tormenta que hay personas que en este momento están cometiendo delito. Y esto, digamos, nosotros necesitamos de alguna manera hacerlo cesar, porque es nuestra obligación, porque nosotros no les podemos pedir funciones a las personas que de alguna manera reclaman que no tienen, pero nosotros sí tenemos que hacer cumplir la función que tenemos. Sabían que hubo un procedimiento anterior, sabían cuál era la situación del predio, y aún así, en horas de la noche, decidieron ingresar y a las 10 de la mañana agredir al personal policial desde atrás para de alguna manera sostener o volver a ocupar el predio que había sido allanado el día anterior. Para el criterio del Ministerio Público, tal como lo expresó Carriqueo y Loncomán, implica consolidar indiscutiblemente el delito, choca a la vista con cualquier tipo de norma o reglamentación, porque ellos fundamentalmente pueden salir si así lo desean. La mesa de diálogo no hay ningún inconveniente, pero con amenazas grabadas de que voy a prender fuego en las iglesias, de que vamos a matar a los policías, de que vamos a quemar la escuela, de que rompemos vías de hecho, rompieron los patrulleros, agredieron físicamente a los empleados policiales. Nosotros consideramos que el diálogo no es extorsión. El diálogo tiene que partir por vías legales y con todos los lineamientos y las garantías que el Ministerio Público pueda tener, no solamente hacia los miembros del Ministerio Público, sino también hacia el resto de la comunidad. Como lo dije, nadie le pide ni a las asociaciones ni a las agrupaciones que dejen de ejercer su rol. Pero tampoco pueden pedirle a la policía ni al Ministerio Público Fiscal que deje deje que se sigan cometiendo delitos. Hoy es nuestra función, tanto de los fiscales como de los jueces, estar atentos y hacer cesar en la medida de lo posible y colaborar para que el Ministerio Público pueda hacer cesar los ilícitos. Entonces, obramos a reglamento, no desconocemos que hay vasta normativa internacional que ampara los derechos de los grupos originarios. Pero yo me pregunto a cada una de las personas que habló, ¿en qué artículo o norma permite usurpar por vías de hecho, lesionar, romper
amenazar y otro tanto de cuestiones que fueron argumentadas. Que me indiquen en qué artículo tiene permitido las comunidades ejercer este marco de violencia que estamos viviendo actualmente, no solamente a través de amenazas, sino también amedrentamientos constantes. Cualquier persona que esté en estado de necesidad, como una especie de toma de rehenes, no es lo mismo que en este caso. Acá no hay personas privadas de libertad. Hay personas que están queriendo sostener un delito y nosotros no podemos consolidar esta circunstancia, más allá de que se pretenda incorporar los derechos humanos, se pretenda responsabilizar al Ministerio Público de que hay una persona que se va a morir de hambre y de frío por considerar que está en un lugar, en un predio, sin los resguardos, pero no está privada de libertad. Esa persona puede salir, puede provocar o puede acceder saliendo nomás, con cualquier elemento que pretenda para sus necesidades primarias. Como le digo, señor juez, nosotros investigamos hechos consumados, no hacemos prevención, la cuestión de la tutela de la seguridad corresponde al Ministerio de Seguridad, siempre hay predisposición por parte del Ministerio Público Fiscal para poder dialogar. Se acreditó esta circunstancia de que no mentíamos, de que no había personas lesionadas, porque junto con la comisión de Carriqueo, Loncomán y las personas de derechos humanos, entró una ambulancia. Y dijeron, no la necesitan porque no hay nadie lesionado. Se retiraron. Pero si había alguien con estado de hipotermia o alguna situación, podrían haber utilizado esa ambulancia. Y sin embargo no lo hicieron, no decidieron salir. No decidieron buscar ayuda médica ante una circunstancia como esta, porque no la necesitaban. Entonces, de alguna manera, esa imagen de que había plomos y circunstancias se encuentra acreditada por la no presencia de elementos o plomos o cartuchería de índole letal. Porque está filmado, porque el procedimiento no solamente se filmó en el Ministerio Público, también desde la policía y también con drones. Tengo imágenes circunstanciadas de cada uno de los empleados policiales que entraron sin armas de fuego. Así que, señor juez, no hay mucho más que para decir, hay circunstancias o falacias que se han dicho con respecto a estas circunstancias, que lo único que hacen es pretender, a través de un eufemismo, relacionar o vincular los derechos humanos con una realidad, que hay personas que están cometiendo un delito y que nosotros como Ministerio Público no podemos autorizar a que esto se siga consolidando. Así que doy por, de alguna manera, reproducida el interés del Ministerio Público en relación a las características de este hecho. Y estoy a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Bueno, se opone, o sea, tengo que entender que se opone a... Me opongo, exactamente, me opongo a lo solicitado. Me opongo a lo solicitado por las partes que se expresaron en primer término. Doctor Saavedra. Gracias, su señoría. En primer lugar, voy a adherir totalmente a lo expuesto por la Fiscalía. Hago mía también y reitero la oposición a todas las circunstancias que solicitan la solicitud de este tipo de cordón sanitario o asistencia, fundamentalmente como por lo que lo dijo el señor Carriqueo. Aquí no hay un estado de guerra. Y lo ratificó la Fiscalía. La Fiscalía dice que ellos están en plena libertad de poder ingresar o irse. Coincido con Loncomán que esta es una situación muy grave. Es tremenda la situación, claro. Pero ¿cuál es el origen de este conflicto? La usurpación. No podemos sacar la vista de ahí. La existencia de un delito previsto en el 181 y la exigencia de hacer cesar el delito por el 118 del Código Procesal y el 23 del Código Penal. No coincido, no existe una sola medida inapropiada de la Fiscalía. Todas han sido, y hago mía las palabras de la doctora Sendón, han sido todas documentadas, sobradamente garantizadas. No es verdad que esta comunidad esté sitiada, porque según me dicen mis clientes y por dicho de los vecinos, por atrás del campo entra y sale gente en forma permanente. Con lo cual, no solo es un eufemismo esta creación, apoyo invocando un derecho humano, cuando en realidad lo que estaba sucediendo es totalmente distinto. Coincido también con lo que dice el señor Carriqueo al final, que no podemos retroceder 100 años.
No podemos. Hoy estamos en un Estado de Derecho, un Estado democrático, un Estado republicano. No podemos tolerar las vías de hecho. Pero además, ni la Fiscalía ni esta Judicatura pueden hacer lugar a esto, porque sería consolidar una situación que está expresamente prohibida y tipificada en el artículo 46 del Código Penal. Sería convalidar una participación a aquellos que ayuden, como dice el 46, en la posterior comisión del delito, a los que ayuden posteriormente a la comisión del delito. Es decir, el pedido, permítaseme llamarlo de alguna manera, es descabellado, porque no hay detención, porque no es verdad que esté sitiado. Es más, la policía no tiene capacidad para controlar toda el área, por lo cual eso es un colador, para ser expreso. Entra y sale gente por todos lados. Y reitero, tanto la Fiscalía, los funcionarios públicos, los funcionarios policiales, no pueden convalidar y cristalizar un hecho absolutamente ilícito que sería la participación. Bien. Autorizar esto sería convalidar y consentir la participación, no solo consolidar el delito. Bien. Y llamo a la reflexión. Esta querella también está abierta al diálogo, a una mesa de diálogo, pero con posterioridad al cese del delito, como dicen nuestras normas. O respetamos las normas todas, y no solo la que nos conviene. Así lo dice también el Pacto de San José. Por lo cual, y dado que esta audiencia ha sido demasiado extensa y se ha dicho sustancialmente todo lo que hemos oído, voy a reiterar que nos oponemos terminantemente y pedimos el rechazo de la petición, descabellada la petición que se hace y se convoca a esta audiencia, y que se instrumenten las medidas urgentes para hacer cesar el delito y se dé cumplimiento al 118 del Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro y el 23 del Código Penal. Muchas gracias, señor. Bueno, a fin de resolver entonces las cuestiones planteadas por el representante de la PDH y el representante del CODECI, entiendo, al igual que el Ministerio Público Fiscal, que de hacer lugar a esta medida solicitada de ingresos de alimentos y de abrigo, consolida la usurpación, por la cual ya se formularon cargos, o sea, un juez de garantía ya tuvo como constitutivos del delito todos los elementos que este delito exige, que es la circunstancia de tiempo, modo y lugar. Ya los tuvo como realizados, los tuvo como tipificados en el delito de usurpación, motivo por el cual los propios sospechosos de autoría se han puesto en la situación de no alimentarse y de padecer el sufrimiento de las bajas temperaturas. O sea, nadie los puso en esa situación, como sería privarle de agua, comida y alimento, como dicen los solicitantes. Ellos mismos se pusieron en la situación de no contar con esos insumos. Como bien lo refiere la fiscal jefa, ellos mismos pueden salir de esa situación retirándose del predio. Es más, y en esas condiciones también ser pasibles de una resolución pacífica del conflicto, por cuanto la única condición que se está poniendo para llevar adelante una conciliación exitosa es el cese del delito, que por otra parte los funcionarios y los magistrados tenemos la obligación de hacer cesar los efectos del delito. Motivo por el cual no puedo, so pretexto de que se le está violando el acceso a los alimentos y a
a poder protegerse de la intemperie a las personas que están cometiendo un delito. Y digo que son sospechosos de cometer un delito porque estamos en las instancias iniciales de la investigación. Pero lo que sí quiero hacer referencia, por cuanto se habla de resoluciones, de declaraciones de la Declaración Americana de Derechos Humanos y los deberes del hombre, de la resolución de la OIT, del reconocimiento de los pueblos originarios. Como se dijo acá, los derechos se ejercen conforme la reglamentación de las mismas leyes y por las vías legales. No existen las vías de hecho para hacer valer los derechos que uno cree que le corresponden. Por eso hay cuestiones administrativas que se deben llevar adelante, y acá no es la víctima y denunciante que le tiene que reconocer los derechos, sino el Estado es el que le tiene que reconocer los derechos. Entonces, mal puede la víctima reconocer un derecho al cual fue despojado de su propiedad, por cuanto, le aclaro a todas las personas que se encuentran en esta audiencia, la propiedad también está en los pactos a que hacen referencia tanto el señor Carriqueo como el señor Loncomán. ¿Por qué? Porque la ley de tierras también refiere que el territorio, si llega a tener un propietario, las tierras que reclaman las personas originarias, si llega a estar o vendido u ocupado por el Estado o por un particular, debe proveer tierras similares y suficientes para el mantenimiento de la comunidad. Entonces pueden mudar, o sea, el Estado puede mudar el lugar que refieren las comunidades que le pertenecen. Entonces, esa es la vía administrativa y la vía legal que tienen que agotar. No es la vía de hecho, no es con la comisión de un delito. Y el artículo 169, o sea, la resolución 169, habla de los territorios que tradicionalmente y pacíficamente ocupan, no que van a tomar por vías de hecho. O sea, por vías de hecho no se pueden resolver las cuestiones de derechos que uno cree tener. Motivo por el cual voy a rechazar la petición del señor Loncomán y del señor Carriqueo, debiendo personal policial mantener, conforme lo ordenara el Ministerio Público Fiscal, la custodia del predio para que este delito que se está investigando y en el cual ya se formularon cargos no continúe o no se consolide. Dicho lo cual, quedan las partes notificadas de lo aquí resuelto, dándose por finalizada esta audiencia. Tengan ustedes buenas tardes. Perdón, Muchas doctor, gracias, señor juez. señor juez, Sí. no resolvió la mesa de diálogo. Ya las condiciones la puso, yo no puedo ordenar una mesa de diálogo, eso está legislado en el artículo 14 y no sé si lo habrá escuchado, pero las condiciones que pone tanto la querella como la fiscalía es el cese de la comisión del delito, a los fines de llegar a una situación de pacificación del conflicto y lograr la armonía entre las partes y del lugar del hecho. Y en cuanto a las denuncias de todos los hechos que usted hizo referencia, lo invito a hacer la denuncia ante el organismo correspondiente. O sea, no soy yo el que recibe las denuncias, motivo por el cual, si usted quiere hacer respecto de la utilización de armas
o de los disparos, si hay algún lesionado, como dijo que estaba el chiquito lesionado, bueno, haga la denuncia correspondiente en la comisaría, Ministerio Público Fiscal u organismo que pueda recibir denuncias penales. Yo no puedo recibir denuncias por cuanto me lo impide el nuevo rol que ha fijado a los jueces la Ley 5020. Dicho lo cual, entiendo haber resuelto todas las cuestiones puestas a resolver en esta audiencia. Muchas gracias. Doctor, yo quería dejar en claro algo que me parece que no se está teniendo en cuenta. El señor Rocco no cuenta con título de propiedad de esas tierras. Yo le cuento una cosa, señor Loncomán. El delito de usurpación, y eso es cuestión de análisis en la causa, en el legajo. O sea, no nos vamos a... Yo no puedo hacer análisis de evidencia. ¿Por qué? Porque la desconozco, no tengo acceso, ni quiero tenerla, ni me corresponde tenerla. Eso es una valoración que debe hacer el Ministerio Público Fiscal, que ya le exhibió toda la documentación, quiero entender, porque yo no estuve en la formulación de cargos, toda la evidencia que tiene la Fiscalía para decir y corroborar y mantener el legajo en investigación, se la dieron a las 4 o 3 personas detenidas en el momento de la formulación de cargos, a la cual, como yo no estuve, no puedo adivinar si hay documentación o no hay documentación. Son evidencias que se le hizo saber a las personas a las cuales se le formularon los cargos. Más allá de eso, la usurpación no es al propietario únicamente al que se le puede usurpar una propiedad. O sea, es la posesión la que protege el delito de usurpación. No es la titularidad. La titularidad es en otro fuero donde se discute. Acá la posesión es lo que hace al delito de usurpación. Por eso, en el entendimiento que si un juez de garantía ya tuvo por formulado los cargos, entiendo que los tópicos del tipo penal ya fueron analizados por el juez de garantía actuante, quien, si tuvo por formulado los cargos, entendió que estaban las circunstancias del tipo penal medianamente acreditadas en esta etapa del proceso y abrió un periodo de investigación donde las partes pueden proponer evidencias y compartirlas para que el Ministerio Público Fiscal tome alguna de las decisiones a que hace referencia el artículo 154, que habla de cuándo finaliza la etapa penal preparatoria, cuando la Fiscalía hace sus conclusiones después de todas las evidencias que junta durante la etapa penal. Por eso no es esta audiencia donde yo pueda valorar o no la evidencia que tiene el Ministerio Público Fiscal. Lo único que se ha habilitado esta audiencia es a los fines de consolidar o no consolidar, o si el ingreso de alimentos, como se dijo, viola un derecho humano o ayuda a la consolidación de la comisión del delito. Yo entiendo que consolidaría la comisión de delito, por eso no hago lugar a lo peticionado. Esa es la conclusión. Yo solo ¿sí? porque... Está bien, yo solo porque se habló de propietario, se habló de despojo y se habló de posesión. Bueno, yo no desconozco la prueba, insisto, y los indicios, entonces no puedo hacer referencia a eso porque eso es materia de análisis precisamente de la denuncia, y si la Fiscalía ha entendido con la evidencia que ha recopilado que hay un delito, bueno, por eso ya formuló cargos y se lo tuvieron por formulado. O sea, hay elementos como para habilitar una instancia, ¿sí? Eso era motivo de la audiencia anterior. Y seguramente
de las que sigan, porque si hay todavía gente, seguramente no va a faltar oportunidad de formulación de cargos, si es que se logra individualizar al resto de las personas que se encuentran en el lugar en la actualidad. Tengan buenos No, días. esto Y lo se da por decía en el finalizada marco de que la pudimos audiencia. constatar. Muchas gracias.